la molécula en sí no va a ser una línea, no va a ser una cadena como las cadenas que usamos en el cuello, que son planas, sino va a tener esta forma como en zigzag. Esa forma en zigzag, perdón, es la que se repite cuando nosotros usamos las fórmulas de líneas o trazos. Entonces, por eso hacemos esas líneas así en zigzag para recordarnos que realmente las cadenas carbonadas pues van a tener esa orientación. También fíjense que en los carbonos de acá, es un grupo carbono unido a dos hidrógenos y a otros dos carbonos, estos hidrógenos están orientados hacia diferente región en el espacio. Si yo asumo que la parte verde está dentro de un plano, del plano de la pantalla o del papel, estos carbonos, estos hidrógenos, perdón, que están acá, uno va a estar hacia el frente y el otro hacia atrás. ¿Sí? Pero yo no puedo dibujar, digamos, a la hora en que quisiera pasar de una fórmula de trazos a una fórmula desarrollada, no puedo hacer una línea vertical aquí, poner un hidrógeno aquí arriba y un hidrógeno aquí abajo, porque yo sé que realmente no van a estar así. Pregunta. Licenciada, pregunta, ¿estas presentaciones no las va a compartir? Sí, tienen que aparecer en Moodle. No sé si van a estar solo para ver ahí o si las van a poder descargar, pero sí, ahí van a estar. No se me estresen. Gracias. Igual se les comparten a veces videos complementarios que son más cortitos para que ustedes puedan ver esto. Bien. Entonces, este es nuestro hidrocarburo. Tiene unas líneas punteadas acá, que esas son sus nubes electrónicas. Entonces, él realmente ocupa un volumen más grande de lo que representan ahí las bolitas y demás. Entonces, ¿qué son los hidrocarburos? El nombre lo dice y por definición van a ser aquellos compuestos que estén compuestos, valga la redundancia, únicamente por carbono e hidrógeno. No van a ver nada más en su composición. Como seres humanos nos interesa hacer clasificaciones, los vamos a dividir en esa familia en dos grupos grandes. Hidrocarburos alifáticos, el nombre viene del aspecto, textura similar a una grasa que tienen esos compuestos, y los hidrocarburos aromáticos. Y el nombre del aromático, pues no es que huelan bien, que realmente no huelen bien, sino que se aislaron originalmente de plantas aromáticas, de plantas que tenían aroma. Entonces, los hidrocarburos alifáticos, a su vez, se van a subdividir en dos grupos grandes. Acíclicos, o a veces llamados también hidrocarburos de cadena abierta, y compuestos cíclicos o alicíclicos, que quiere decir alifáticos cíclicos, que van a ser aquellos compuestos que van a formar anillos. Los hidrocarburos, en general, los vamos a dividir en tres familias grandes. Alcanos, por ejemplo, ahí está uno muy sencillo, es el propano. Entonces, si se fijan, les dicen que son de cadena abierta porque están enlazados entre sí los átomos de carbono formando una especie de cadena. Ya vimos que no son planos, ¿verdad? Pero eso es lo que es. Alquenos, aquí ya tenemos un grupo funcional. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos estos dos carbonos que no son carbonos sp3, sino que presentan hibridación sp2 y están formando un doble enlace. Entonces, estos forman un grupo funcional, que es el de los alquenos. Los alcanos vamos a considerar que no tienen ningún grupo funcional porque realmente cuando los compuestos reaccionan, la parte que tiene esa característica de solo carbonos e hidrógenos y carbonos sp3 no reacciona. Entonces, no los consideramos como grupos funcionales, pero sí como familia de compuestos, que son dos cosas diferentes. Luego tenemos alquinos, aquí hay otro grupo funcional, en este caso tengo dos carbonos hibridados sp, tengo un triple enlace, esta parte y mi molécula es completamente lineal. Mientras que aquí yo tengo estos carbonos con, ¿se recuerdan? Era geometría trigonal plana. Y siempre tengo que decir trigonal plana, no solo trigonal. En el video de Breaking Bad que ustedes vieron, el chico les dice triangular plana y algunos respondieron eso en el examen y se les tomó como válido.
mientras que aquí todos son tetraédricos. Entonces vamos viendo que hay cambios, ¿verdad? Entonces tenemos tres grandes familias, alcanos, alquenos y alquinos, que pueden ser acíclicos, o sea, de cadena abierta, o bien pueden estar formando ciclos. Entonces ahí digo yo que son cicloalcanos y veo que puede estar formando un ciclo. Aquí estoy cambiando de estructura, de fórmula estructural, y estoy usando una fórmula estructural de líneas o trazos. Mientras aquí usé una fórmula semidesarrollada. Cicloalquenos, y ya veo que puedo tener acá, está mi doble enlace, o bien puedo tener cicloalquinos. Este, por ejemplo, es el cicloalquino más pequeño. No pueden haber cicloalquinos de menos carbonos, y está muy relacionado, porque aquí está mal representado. Este enlace no está doblado, sino es un enlace recto, ¿sí? Entonces mi molécula está forzada a hacer esta forma. Pero en general, entonces tenemos alifáticos que pueden ser acíclicos o cíclicos, o si el nombre se les hace bolas, cadena abierta y anillos, alcanos, alquenos y alquinos, que pueden ser de cadena abierta o en ciclos. Y mi segundo gran grupo es el de los aromáticos, que vamos a ver más adelante, que puedo llamarlos como monocíclicos o policíclicos. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba que en estos grupos funcionales todos los compuestos son cíclicos? Aquí no hay aromáticos de cadena abierta, eso no existe. Todos los compuestos aromáticos son cíclicos, toditos. Y yo puedo tener compuestos que tengan solo un anillo o que tengan más de uno. El más sencillo de los compuestos aromáticos, que es el arquetipo y la base de todos los demás, es este, que es el benceno. Y en policíclicos, pues yo voy a poder tener varios anillos de este tipo que pueden ser aislados cuando están unidos entre sí por un enlace sencillo, ¿sí? Este es un enlace simple entre estos dos. O condensados, cuando tengo los dos anillos que comparten carbonos, ¿sí? Aquí están, este carboncito de aquí y de aquí forma parte de este anillo y de este otro. Este se llama naftaleno y el de arriba se conoce con el nombre de difenilo. Estos son los nombres con los que se conocen, y de una vez vayan aprendiéndoselos porque los van a ir encontrando en el curso. Entonces, ¿qué pasa con nuestros alcanos? Vamos a empezar con los alcanos de cadena abierta o alcanos acíclicos. Ellos tienen una fórmula molecular general que está descrita por esta ecuación. Voy a tener un número n de átomos de carbono unido a 2n más 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 2 átomos de carbono, ¿sí? Un alcano con 2 átomos de carbono, voy a tener que ese alcano va a tener ¿cuántos átomos de hidrógeno? Si tengo 2, n es 2, ¿cuánto va a ser h? 6. Ok, correcto. Entonces, si nosotros los vamos a dibujar, vamos a ver que es CH3, CH3. Y este es uno de los hidrocarburos más comunes. Se conocen también con el nombre genérico de parafinas, que significa poca afinidad o reactividad química, porque ellos prácticamente no reaccionan más que bajo ciertas condiciones muy drásticas. Nos sirven más que todo como combustibles. Y de ahí el nombre que ustedes ven de candelitas o velas de parafina, hechas de carburos alifáticos saturados, porque esos no sueltan mucho humo. Y de ahí, si ustedes lo ven, su textura es como grasosa, ¿no? Entonces, de ahí pueden comprobar todo lo que se les está diciendo acá. Todos los átomos de carbono en los alcanos, toditos, todos, tienen hibridación sp3, y toditos esos carbonos entonces van a tener geometría tetraédrica. Todos están enlazados con otros átomos por enlaces sigma únicamente. Aquí no van a ver otro tipo de enlaces, solamente enlaces sigma. Y de ellos el alcano más simple es el metano, y también es el más abundante.
El metano es producido naturalmente por organismos anaerobios, la materia orgánica que se descompone en condiciones anaerobias genera metano, por ejemplo, en pantanos o aquí más próximos, en el relleno sanitario, mal llamado relleno sanitario, de la zona 3, la basura que está hasta abajo se descompone de manera anaerobia y se genera gas metano. En algunos países utilizan ese gas metano producido por la basura para combustible o generación de energía. Pero en Guatemala esto no sucede. Si me perdonan un minuto, tengo que atender una cosa que yo estoy sola en mi casa. Denme 5 minutos. Bien, gracias, disculpen. El metano también lo vamos a encontrar en forma de hidrato, tanto en el lecho marino o en el permafrost, en Alaska, Siberia y en esos lugares. Esta es una gráfica que nos indica cómo pueden estar. Es interesante porque son fuente posible de gas natural para ser usado como energía. Aquí hay un mapa donde se infiere, en el caso de los puntos rojos, me imagino que eso está más actualizado ahora, donde hay hidratos de metano y donde han podido recuperar, pero lo más importante es que por cuestiones del calentamiento global, si ustedes se fijan, en Siberia han tenido muchos incendios forestales espontáneos, ahí tienen permafrost, donde tienen atrapado el metano en forma de hidrato y ahorita con cambios de temperatura, pues el hidrato se descompone y el gas se puede quemar de manera espontánea. Entonces ahí hay una foto donde están quemando el gas metano, a pesar de que hay nieve, siempre tienen combustión. Entonces, estos son problemas que incrementan el problema del calentamiento global, pero ¿quién es el culpable? Es el metano. ¿Quién tiene más culpa? Si las vacas que generan metano o el permafrost que se está derritiendo, pues no sabemos. Con los alcanos nosotros vamos a encontrar ahora algo con lo que nos gusta martirizar tal vez a los pobres estudiantes, y es clasificar los átomos de carbono con hibridación sp3 que se encuentran en los hidrocarburos, en los alcanos específicamente. Nos va a servir esto para más adelante identificar cuáles tipos de carbono van a resultar siendo más reactivos que otros cuando ya, además de tener mi cadenita carbonada, tenga un grupo funcional. Entonces, esto sí tiene sentido y también para algunos nombres. Nosotros vamos a clasificar estos átomos de carbono como primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios y falta uno que es carbonos de orden cero. Solamente aquellos carbonos que presenten hibridación sp3, nada más. Si hay carbonos de alquenos o de alquinos,
pues esos no los vamos a clasificar bajo este sistema, ellos no, solo los carbonos con hibridación sp3. El criterio que usamos para hacer esa clasificación es ver cuántos enlaces forman con otros átomos de carbono. Ese otro átomo de carbono con el que se está enlazando sí puede tener otra hibridación, eso no importa, porque yo solo veo carbono por carbono para hacer esas cosas. Y solo cuento enlaces con carbono, no con oxígeno, no con nitrógeno, no con nada más. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un hidrocarburo de 4 átomos de carbono. Yo veo que todos son átomos con hibridación sp3, entonces puedo clasificarlos de acuerdo a este sistema. Entonces veo el primero, es un grupo C, es un carbono, está unido únicamente a otro átomo de carbono. Entonces este es un carbono primario. Y voy a tener en la estructura 2, este de aquí y este de acá. Si veo este grupo, este carboncito está unido a este carbono y a este carbono. Entonces, este es un carbono secundario. Este otro está unido a este carbono y a este carbono también es secundario. Entonces, en esta estructura tengo 4 átomos de carbono sp3 en total, de los cuales 2 son átomos de carbono primario y 2 son átomos de carbono secundarios. Preguntas hasta aquí. Esto es importante. Pregunten. Porque oigo links, pero no miro la manita, entonces tienen que abrir su micrófono para preguntar. Sí, dale vos primero, Joshua. Disculpa, gracias. Siempre se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Siempre se va contando de izquierda a derecha. Fíjate que tu pregunta es una de las mejores que he oído hasta el momento. Cuando nosotros estamos contando carbonos, podemos contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Porque aquí que no hay nada más que la cadenita así contada, pues seguimos lo que nosotros tenemos ya como hábito, que es igual que leemos, ¿verdad? Leemos de izquierda a derecha y contamos de izquierda a derecha. Pero cuando ya vamos a encontrar nomenclatura en donde los extremos pueden ser diferentes, dependiendo de qué otras cosas hay ahí, podemos empezar a contar desde el otro lado. Entonces, no necesariamente es desde esa parte. Y es buena pregunta porque se confunden con eso. Entonces, si en el corto nos preguntaran, por ejemplo, cuál es la clasificación del CH2 que está con la flechita vertical, sería el terciario de izquierda a derecha. Fíjate que cuando les hacemos esas preguntas, generalmente los marcamos con un asterisco o los encerramos en un cuadrito para que no tengan ese problema de empezar a contar carbonos. Si solo nosotros queremos hacer esas cosas. Vamos a pasar a ejercicios y ahí vas a ver cómo se puede hacer. Pero generalmente siempre se marcan. ¿Y la otra pregunta? Sí, entonces es solo con otros átomos de carbono. Digamos, si estuvieran unidos a un oxígeno y un carbono, seguiría siendo primario, ¿no? No, porque no está unido a ningún átomo de carbono. Entonces, esos grupos, hay una diapositiva donde vamos a ver esto, se denominan grupos metílicos, porque generalmente es un grupo CH3, o carbonos de orden 0, porque no están unidos a ningún otro carbono. No es que no tengan ningún enlace, porque sí están enlazados a alguien, ¿verdad? Pero como no es carbono, se les dice carbonos de orden 0 o más comúnmente un carbono metílico. Vamos a ver la diapositiva y ahí vas a ver bien el ejemplo. Ok, gracias. Bien. Entonces, la clasificación esta de carbonos primarios, secundarios o terciarios es una clasificación a la que a veces se hace referencia cuando ya vamos a hacer o vamos a asignar nombres a ciertos grupos sustituyentes que históricamente se mantienen. La IUPAC ha hecho un gran esfuerzo por eliminar nombres como estos que usan un prefijo, pero históricamente e industrialmente se usan mucho, entonces no se han podido eliminar y tenemos que recordar por qué es que se mencionan esos nombres. Entonces, por ejemplo, tenemos esta estructura
¿cuántos átomos de carbono en total hay? ¿Y por qué les hago esa pregunta? Porque nosotros al final, si nos preguntan, clasifique todos los átomos de carbono de esa estructura, tenemos que ver si de verdad no se nos quedó alguno perdido o si no sumamos de más algún otro. Entonces siempre tenemos que contar el total de carbonos. Y aquí tenemos, contemos, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces al final tenemos que tener clasificados un total de 5 carbonos. ¿Cuántos átomos de carbono primarios hay? Entonces, solo los que están, son 3, correcto. Entonces, cuando yo veo rápidamente que hay CH3 ahí, digo yo, bueno, si está unido a otro carbono, este es un carbono primario. 1, 2, 3. Me quedan 2 carbonos por clasificar. ¿Cuántos carbonos secundarios hay? 1, que es solamente este. Y este es un carbono 1, 2 y 3. ¿Alguien tiene su bocina muy cerca del micrófono o soy yo? Una de dos. Bien, porque hay un eco. Entonces, ese es un ejemplo. En este otro voy a tener ¿cuántos carbonos? Igual, tengo 3, 5 carbonos. ¿Cuántos primarios hay? 4. Y este pobre que está en el medio, ¿cómo lo puedo clasificar? ¿Como cuaternario? Como un carbono cuaternario. Ahora se fijan también, ambas estructuras tienen el mismo número de átomos de carbono, pero son diferentes, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de isomería estructural, porque tengo la misma fórmula molecular, pero la manera en la cual están enlazados los átomos entre sí es diferente. Entonces, mi carboncito que era el terciario, ¿sí? Me interesa. Este que es el secundario también me interesa porque me van a servir los prefijos. Y en este caso, este era mi carbono cuaternario. Entonces, vamos muy bien en lo que estamos acá. ¿Alguna duda hasta el momento? Si no, pasamos. Bien. Y aquí está la pregunta del compañero. ¿Cómo se clasifica un carbono que no está enlazado a ningún otro carbono? Primero tiene que ser sp3, obvio, y si es solo uno, pues solo puede ser sp3. Entonces tengo el ejemplo de que sea este unido a un grupo NH2. Este es mi grupo funcional, ¿sí? Es un grupo amina. Puede estar unido a un OH, entonces ahora este es mi grupo funcional, es un alcohol. O puede estar unido a este. Esto es un éter porque mi oxígeno está unido a 2 pedazos carbonados. Entonces, estos se clasifican, como les decía, como carbonos metílicos, porque si se fijan es un grupo CH3, y ahorita vamos a ver por qué se llaman metilo, o bien carbonos de orden 0, porque no están unidos a ningún otro átomo de carbono. Entonces, también es importante poderlos encontrar, y generalmente siempre están unidos a elementos como oxígeno o nitrógeno. Entonces, acá tenemos un ejercicio. Aquí hay varias cosas. ¿Cómo clasifico a este compuesto? Como, si veo, tiene un montón de carbonos, ¿no? Y esta es una fórmula estructural de líneas o trazos. Veo que aquí hay un anillo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Entonces, este va a ser mi compuesto más importante. Y lo clasifico como un hidrocarburo alifático cíclico, que tiene sustituyentes o que tiene otras cadenas o ramificaciones sobre el anillo, pero este es el básico. También ahorita se fijaron que yo conté para este lado en las manecillas de reloj, pero puedo contar también al revés, ¿sí? Más adelante, vamos a ver por qué. Entonces, siempre que voy a hacer este tipo de ejercicios de clasificación, tengo que saber el número total de carbonos sp3 en la molécula. Aquí todos son sp3. Entonces, volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 en el ciclo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16 carbonos en total. ¿Cuántos van a ser primarios?
6, creo. 6, correctamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. ¿Cuántos van a ser secundarios? 4. 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos son terciarios? 6. 6, correcto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si sumo el total, voy a tener 6, 4, 10, 16, 16. Todos mis carbonos están justificados y aquí está mi clasificación de carbonos primarios, secundarios y terciarios. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces se clasifican como primarios, secundarios y terciarios en función a la cantidad de enlaces que están formando, ¿verdad? A la cantidad de enlaces con otros carbonos. Ah, sí, con otros carbonos. Otros carbonos, así es, correcto. Y solo puedo clasificar como primarios, secundarios o terciarios a carbonos sp3. Esto es importante porque a veces en sus estructuras pues, van a aparecer otros grupos funcionales y se les pregunta que clasifiquen carbonos en la estructura. Y no importa que si saben qué grupo funcional es o no es, sino que identifiquen los carbonos sp3 que son los que van a clasificar. La parte que viene ahorita es la parte de nomenclatura y la de nomenclatura de alcanos. La nomenclatura es bien importante porque al aprender bien la nomenclatura de alcanos, nosotros tenemos la base para poder nombrar los demás grupos o las demás familias de compuestos de acuerdo a sus grupos funcionales, porque el sistema de reglas que vamos a seguir, que son las reglas UPAC, son siempre las mismas que vamos a ir aplicando para nombrar un compuesto y siempre en el mismo orden de importancia, que son estas reglas. Es una nomenclatura sistemática, o sea, si tiene un sistema y un orden. Y si aprendemos los principios fundamentales, pues la cosa se nos va a hacer más fácil. Sin embargo, hay una gran parte que es memoria y pueden pensar que eso como si estuvieran aprendiendo un idioma nuevo para nombrar cosas, ¿verdad? Entonces, estas son las bases. Y en un nombre de un compuesto orgánico, cualquiera, nosotros vamos a tener mínimo 2 partes. Una estructura que va a incluir un prefijo o nombre raíz, que vamos a ver después, que nos va a indicar el número de carbonos que están en esa estructura, y un sufijo o terminación que nos va a indicar cuál es el grupo funcional o cuál es la familia de compuestos a la cual pertenece esa molécula en particular. Para el caso de los alcanos, la terminación es ano precisamente, ¿sí? Entonces son alcanos, se fijan, esa es la terminación. Y el prefijo nos va a indicar el número de átomos de carbono. Ahora, los prefijos pues se basan en raíces latinas para indicar los números. Por ejemplo, hepta significa 7 y la terminación ano me indica que yo tengo un alcano, un hidrocarburo que tiene 7 átomos de carbono en total. Y como yo no voy a decir heptano porque suena muy feo, generalmente hay la duplicidad de las AES se elimina y tengo heptano. ¿Sí? Es por cuestiones fonéticas, más que todo. Entonces, esa es la raíz. Entonces, no todo es perfecto. Estos son los nombres más importantes o las raíces más importantes para los hidrocarburos que nosotros vamos a ir viendo. No es que se los tengan que aprender todos, pero sí los importantes que están acá. Entonces, de acá hay un grupito de estos 4 que no tienen una raíz latina lógica. Entonces, estos hay que aprendérselos de memoria. El número que está antes del nombre significa el número de átomos de carbono en total. Entonces, si yo tengo un único átomo de carbono, mi molécula es metano. Si tengo 2, etano. Y la raíz va a ser met.
para indicar lo que sea que voy a tener después. La raíz aquí es et. En el caso del propano es prop, porque esta es la terminación. Y en el caso del butano es but, porque aquí voy a tener la terminación an. De ahí en adelante, si son prefijos latinos que indican los números. Penta de 5, hexa de 6, hepta de 7, octa de 8, nona de 9 y decano para indicar 10. Y de ahí vamos subiendo un decano, etcétera, etcétera, hasta llegar al de 20. Este se llama icosano. El de 21, en con H, icosano. 22 es docosano, no dicosano, sino docosano. Y de ahí sí siguen tri, tetra, etcétera. Para el de 30 es triaconta. El de 40, tetraconta. Los latinos, los romanos tenían esos números que vamos a hacer, hasta llegar al 100, que sería hectano. Y yo podría construir nombres más o menos complejos. Los alcanos así de grandes, pues realmente no muy nos interesa. Y esto está aquí por cuestión de sistemas. Puede ser que sí encontremos alcanos muy, muy pesados. Esos son los que se encuentran en el asfalto, por ejemplo. Están ahí. Pero generalmente nosotros nos manejamos con cosas hasta de unos 24 o 30 átomos de carbono. Sí. Pero esos son los prefijos. Y tristemente se los tienen que aprender de memoria. Los bailan, los cantan, lo que sea, pero se los tienen que aprender. Podemos hacer o construir lo que se conocen como series homólogas. Entonces podemos escribir las estructuras de algunos de los alcanos anteriores, los primeros 10, y tenemos estas fórmulas, y ahorita les voy a hacer la pregunta. Metano solo hay un carbono, entonces tiene que ser CH4. Etano son 2 carbonos, ¿sí? Para completar sus valencias, pues tiene que ser CH3, CH3, propano, y aquí tengo mi carboncito secundario. En butano, pues puedo seguir este tipo de fórmulas y decir, pues aquí voy a tener 2 unidades de estas repetidas, entonces las encierro entre paréntesis y le pongo un subíndice 2. Y así en adelante. Estas son las fórmulas condensadas. ¿Se recuerdan que vimos que habían un tipo de fórmulas de estas? Pues se usan en estos casos cuando yo tengo una unidad que se repite muchas veces, ¿sí? Y para ahorrar espacio, caracteres, lo que sea, en vez de dibujar 1000 rayitas, pues uso estas fórmulas. ¿Qué otra cuestión tienen que considerar en las estructuras que están dibujadas aquí? Que todos mis átomos de carbono están enlazados de manera continua uno tras otro. Y esta es lo que se conoce como una serie homóloga. ¿Cómo se define una serie homóloga? La puedo hacer más larga, del tamaño que yo quiera. Una serie homóloga va a ser una serie de compuestos de la misma familia. O sea, van a tener el mismo grupo funcional, ¿sí? Que van a diferir en su estructura únicamente por el número de grupos CH2 que presentan. Ese número de grupos CH2 o esos grupos CH2 se conocen como grupos metileno. Y es lo único que los diferencia. ¿Sí? Si se fijan acá, pues yo estoy viendo que va creciendo en función de estos grupos. Y por eso puedo escribir mi fórmula condensada. En una serie homóloga, sus propiedades físicas como punto de ebullición o punto de fusión van a variar de manera consistente y constante según el número de grupos CH2. Generalmente, yo puedo ver que conforme aumenta el número de grupos CH2, va aumentando su punto de fusión, ¿sí? Y voy a pasar de tener compuestos que son un gas, como en el caso de los primeros átomos o grupos de esta serie homóloga, hasta llegar a compuestos ya muy, muy largos que van a ser sólidos. Pero van a ir creciendo poco a poco esos puntos de fusión o de ebullición, como lo vean. También la solubilidad, por ejemplo, puede ir variando de manera consistente y generalmente se van tornando menos solubles en agua, por ejemplo. Compuestos
compuestos como los anteriores, donde los carbonos están unidos entre sí, uno tras otro, formando una cadenita, se les asigna una denominación de alcanos normales, que a alguien se le ocurrió que esto era normal, pero no. O bien alcanos no ramificados, que es lo más correcto. Entonces, quiere decir que no hay carbonos que salgan fuera de esa estructura continua. Sin embargo, sabemos, en los ejemplos anteriores vimos, que hay átomos de carbono que pueden enlazarse de manera diferente, creando lo que se conoce como ramificaciones sobre una cadena o esqueleto principal. Cuando aparecen esas estructuras, se dice que yo tengo alcanos ramificados. Yo les voy a dejar una tarea con todo esto para que practiquen, porque si no, yo sé que se les va a confundir todo. Y esas ramificaciones se denominan grupos alquilo, grupos sustituyentes a veces, o bien cadenas laterales, porque también pueden ser cadenitas de varios carbonos, pero la principal es siempre una cadena más larga. ¿Dudas hasta aquí? Dijo que las ramificaciones también se les puede decir grupo sustituyente, ¿verdad? Así es. Ok. Bien, entonces estos grupos sustituyentes generalmente están unidos a esa cadena principal por un único enlace sencillo. Por eso dice aquí univalentes, porque solo una valencia o una manita del carbono es la que está unida a mi cadena principal. Y los voy a representar genéricamente, si yo no quiero especificar quién es, con una letra R y una rayita. Entonces quiere decir que voy a tener una ramificación, si quieren, por eso es la R, ¿verdad? De ramificación, o un grupo sustituyente, o en algunos textos que pueden confundir a la gente, les llaman radicales, pero están unidos únicamente con un enlace sencillo a mi cadena principal. Esos grupos univalentes, aquí sí necesito identificar carbonos con números, y siempre para esos grupos, cuando ya están unidos a una cadena principal, van a seguir este mismo sistema de numeración, siempre. El carbono, que es el que está unido a la cadena principal, o el que aquí dice que presenta la valencia libre, o es el punto donde se unirá o está unido a la cadena principal, siempre va a ser el carbono número 1. Siempre. Y ahí cuento para atrás. Esto es a diferencia de cuando yo cuento carbonos que no tienen ramificaciones, que yo puedo empezar a contar 1, 2, 3, 4, o bien puedo empezar a contar 1, 2, 3, 4. Aquí me da lo mismo de momento. Pero cuando ya quité un átomo de hidrógeno de acá, porque se va a unir a una cadena, ese carbono es el carbono número 1 siempre. ¿Y cómo construyo el nombre de ese grupo sustituyente? Como ya no es un alcano, porque ya no tiene sus hidrógenos completos, sino aquí le falta uno, y está unido a otra cadena más importante, entonces tengo que cambiar la terminación, forzosamente, porque ya no es el alcano. Generalmente, si yo voy a hablar de él, que está flotando en el espacio solito, ahí dibujado, pues solamente le cambio la terminación ano por hilo. Entonces era butano. Entonces cambio esta terminación y digo que es un grupo butilo. Sin embargo, si ya este se unió a la cadena o al anillo, porque puede unirse a un anillo más importante, quito esta letra O y lo transformo en il. Y cuando uso esta terminación es cuando ya está enlazado a una cadena principal. Esas son las diferencias que hay entre los nombres y que siempre se les confunden, yo lo sé. Entonces estas OEs aparecen y desaparecen en las respuestas que ustedes dan, pero aquí sí es importante saber cuándo deben de estar y cuándo no deben de ir. Cuando yo estoy construyendo un nombre, butano, siempre es importante al final poner la letra O.
si es un alcano, ¿verdad? Y si yo estoy nombrando esto como un sustituyente ya unido a una cadena principal, esa letra O no va. Pero si está solito, ahí como en el ejemplo, sí tengo que poner la O. Entonces, aquí yo sé que se confunden y lo siento mucho, pero así es. Entonces, aquí están los ejemplos. Este en el butano, butilo es como está aquí solito, y butil sí ya está unido a una cadena principal. Vamos a ver ejemplos, no se me atormente. Entonces, butilo es cuando los ponen como un nombre, como un radicalar o radical. A mí en lo personal el término no me gusta, pero lo usan los textos. O bien butil como sustituyente, ya unido a la cadena. Para que se acuerden, esta es una gráfica que la elaboró un profesor de la Valle, el licenciado Chiquín, que es muy bueno para dar sus clases, para que recuerden que siempre que estén unidos esos grupos a una cadena principal, tienen que llevar la terminación il. No hilo, sino il. Entonces él usó estos ejemplos memotécnicos porque sí funcionan. Por ejemplo, 5 mandril y 2 reptil. Aquí podemos ver que sí siguió la numeración correcta. Yo siempre numero la cadena de manera que a los sustituyentes les toque el número más chico. Y esta es la cadena principal, que es un decano, ¿sí? Y le puso que aquí había un grupo etil, aquí había un grupo isopropil y aquí un grupo propil. Bien. Los nombres de los grupos sencillos entonces se derivan de los alcanos. Por ejemplo, al metano voy a tener este grupo metilo. Cuando yo lo menciono así colgadito, sin nadie más, pues es un grupo metilo y lo puedo abreviar con las letras M, M mayúscula, E minúscula. No usen abreviaturas todavía porque si no se van a confundir. Etano, pues va a ser etilo. Propano va a ser propilo, si solo está así. Pero aquí tengo problemas. Porque como aquí ya tengo 3 carbonos y los átomos de carbono ya no son iguales, porque estos son primarios y este secundario, ya puedo tener 2 lugares donde este grupo puede decidir unirse a la cadena principal. Por uno, cualquiera de los 2 extremos, que sería el grupo propilo, no hay problema, o bien por el carbono de en medio. En este caso, recibe el nombre común de grupo, y UPAC lo acepta, de isopropilo. Y ya vamos a ver por qué se llaman iso. Y en el caso del butano, pues yo voy a poder tener ahí más posibilidades. Se puede unir a través de cualquiera de los 2 primarios o cualquiera de los 2 secundarios. Entonces tengo el butilo y aquí si uso, si se fijan, este prefijo sec que va en cursivas, me indica que es a través de cualquiera de los 2 carbonos secundarios, sec-butilo. Por eso era importante saber clasificarlos. Si tienen dudas pueden preguntar, pero aquí razones no hay muchas más que el uso. En el isopropilo yo entiendo que es por su forma espejo, porque tiene los mismos carbonos que el propilo, y por eso lleva el iso. Pero en el sec-butilo sí no entiendo el sec. Porque es un carbono secundario. Es en el carbono secundario que está la cadena. En el carbono secundario él se unió a la cadena por uno de los carbonos secundarios. Es por eso. Ajá. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Entonces vamos a tener alcanos ramificados y sustituyentes ramificados. En el caso de alcanos ramificados, yo también puedo mantener sus nombres comunes. Este sería el isobutano. Entonces, tenemos esta parte, ¿sí? Que está entre el círculo. Y si está unido a la cadena principal por... Este es simétrico, ¿verdad? Por cualquiera de estos, pues voy a tener un radical isobutilo. O si se une a través de este. Entonces, aquí mantienen de nuevo el prefijo terc, siempre en cursivas, que significa que a través del carbono terciario, porque este era un carbono terciario, ¿no? 1, 2, 3. Del isobutano fue que se unió a la cadena principal. Entonces, por eso mantiene este prefijo.
Luego tenemos isopentano, que maneja siempre esos dos grupos CH3 igualitos unidos a un carbono, que sería el isopentilo, que puede también estar unido a través del carbono terciario, ¿sí? Sería terpentilo, tiene un nombre común que es teramilo. El neopentano, neopentilo. Isohexano, otra vez mantiene aquí esos tres. Entonces ahí podemos ver la serie homóloga de los isoalcanos. Aquellos que no tenían ramificaciones eran los normales, podíamos hacer su serie homóloga. De estos podemos hacer una serie homóloga cuando tienen una única ramificación, como colita de pescado o forma espejo, como dijo la compañera, y que se denominan isoalcanos. En ese caso, solo cuento el total de carbonos. 1, 2, 3 y 4 sería isobutano, aquí sería isopentano, isohexano, isoheptano. Entonces, cuando ya digo ese nombre, ya sé que su estructura va a tener siempre esta parte igual y solo voy a ir a hacer creciendo la cadena de este lado, pero esto se mantiene. Entonces, es otra manera de encontrar una serie homóloga, que son los más comunes. UPAC acepta esos nombres comunes y acepta también estos otros como radicales. Los otros nombres de isoalcanos no son recomendables que los usen. Se los puede encontrar todavía, UPAC está logrando al fin salir de esto, más que todo en productos industriales los encuentran. ¿Preguntas? Bien. Para nombrar alcanos o cualquier compuesto, según nomenclatura UPAC, vamos a tener que seleccionar una cadena carbonada que va a ser nuestro compuesto principal o compuesto padre, o el tronco del árbol del cual salen todas las ramificaciones, como lo quieran ver. Aquí tenemos siempre que seguir la regla más importante de la nomenclatura UPAC. Selecciono siempre la cadena carbonada más larga, pero puede darse el caso de que existan opciones parecidas. Entonces, UPAC va añadiendo reglas de acuerdo a las opciones que se les pueden presentar. Entonces, en general, estas son las reglas. Primero, selecciona la cadena principal, tiene que ser la más larga. Si hubieran dos iguales, la que tiene el mayor número de cadenas laterales o sustituyentes, y luego cadenas laterales que tengan el mismo número, pues entonces escoge la que tengan el número de posición colocante más bajo, luego cadenas laterales más ramificadas, etc. Como son las 12, voy a dejar de compartir porque les tengo que hacer un anuncio.